La Bella, la Bestia y el Caballero. Ensayo de teología inactual, de Giacomo Biffi. Primera parte. Aclaraciones. Capítulo 3. Templando la guitarra. Búsqueda de la integridad interior. Feliz quien, habiendo conocido estas cosas, marcha debajo de la tierra. Este sabe el fin de la vida y sabe su comienzo, que le fijó Zeus. De Píndaro. En el amplio templo de la cristiandad, no faltan en nuestros días solistas voluntariosos que aturden la asamblea eclesial con gorjeos virtuosistas y melismas inauditos. Pero a los oídos de los simples fieles, su música suena con frecuencia desafinada. Quien se dispone a celebrar con todo el ímpetu canoro de su corazón la verdad de las cosas y la belleza del recamado de Dios, debiera antes imponerse como obligación la de templar bien su guitarra. Su voz, dócil a la inspiración de la realidad, puede hacerse de vez en cuando plañidera, triunfal, estática, pero siempre tiene que mantenerse entonada. Bene canta, frater, nos exhorta San Agustín, es decir, canta, hermano, pero canta con entonación. Dejando de lado las metáforas, el hombre que se pone a pensar, y mucho más el creyente que se pone a pensar en la Iglesia, debe resituarse en ese estado de entonación, o si se quiere, de integridad natural, que le permita hacer del conocimiento lo que el conocimiento es. El ser que, al iluminarse, se abre al ser. No una construcción de elucubraciones audaces adosada al mundo, sino un reconocimiento humilde de lo que es. No un planteamiento, sino una contemplación. No un acto de dominio, sino una comunión ideal con lo que existe. Esta llamada a la integridad natural no quiere ciertamente ser una exaltación del hombre sin cultura. Es más bien la exaltación del hombre sano y la afirmación de la urgencia de sanar las distintas infecciones ideológicas. En general, las ideologías atentan contra la integridad natural del hombre pensante, ejerciendo una cuidadosa censura en relación con los problemas eternos, que no obstante acompañarían naturalmente a cualquier vida consciente, y que de hecho surgen en cuanto el espíritu, al subtraerse de las intimidaciones y a los chantajes de las culturas opresoras, logra partir de nuevo y simplemente desde su humanidad. La libertad de hacerse las preguntas que merecen la pena es prerequisito indispensable de toda vida que sea verdaderamente racional. Quien se priva de esta libertad fundamental comete una especie de suicidio espiritual que, aunque se consume teóricamente en nombre de la razón, es siempre un acto de pura y absoluta irracionalidad. Ahora bien, los problemas eternos tienen como característica, además de la de ser ineludibles para todos, el de tener como respuesta universal e irrefutable un dilema. Dos hipótesis contradictorias entre sí, que juntas agotan todos los casos posibles, de modo que en la una o en la otra se debe necesariamente encontrar la verdad. Ya la sola caracterización de estos dilemas, sin tener en cuenta la adhesión al uno o al otro de los dos cuernos, es decir, de las dos posiciones posibles en abstracto, representa un gran paso adelante en el camino hacia la verdad, porque despeja el campo de tantas soluciones aparentes, que en sí no tienen ninguna consistencia lógica. Pero sobre todo, este examen permite descubrir y eliminar las numerosas incoherencias que a veces infestan el alma
cuando consiente que las hipótesis del dilema convivan de algún modo, actúen y proliferen, sin percatarse o sin preocuparse de su total incompatibilidad. Para conseguir una recuperación plena de la integridad natural espiritual, de ese cantor entonado del ser, que es el creyente que busca la inteligencia de la fe. Este es un trabajo de primera necesidad, y como tal, se propone aquí casi como introducción a 3 temas de que trataremos más adelante en este libro. Primer dilema. A propósito de lo que está antes. Una característica ineludible del conocimiento humano es la de ser más grande que los datos experimentales de los que toma sus puntos de partida. No se deja aprisionar nunca por sus primeros objetos, sino que los trasciende haciéndose preguntas que traspasan los límites de la pura experiencia. Frente a su propia experiencia, que ha tenido un comienzo y previsiblemente tendrá un final, el hombre se plantea el problema del antes y el problema del después. Ninguna cultura puede impedírselo sin violentar la condición misma de la razón humana. ¿Qué hay detrás de mí? ¿Qué es lo que ha determinado mi venida a la existencia? Creo que nadie negará la naturaleza elemental y primaria de estos interrogantes, que precisamente por elementales y primarios se imponen al hombre como tal, cualquiera que sea el grado y el tipo de su educación intelectual. Hay que resaltar más bien que, pensándolo bien, es algo que nos coloca ante un dilema. Efectivamente, las respuestas posibles en abstracto son 2. O hay detrás de mí una casualidad o un proyecto. Mi antecedente lo constituyen o el azar o un acto de decisión inteligente. Toda otra hipótesis se manifestaría enseguida o como provisional o como apariencia. Y puesto que por casualidad se entiende ausencia de un proyecto razonable, las 2 respuestas son contradictorias entre sí y no admiten soluciones intermedias. Un dilema, por tanto. Sometidos como estamos un poco todos desde hace más de un siglo a las contradicciones de las distintas y cambiantes teorías científicas, es fácil que nos encontremos envueltos en la niebla y que no logremos percibir el dilema en su vigorosa simplicidad y en su imperiosa originalidad. Es totalmente irrelevante averiguar si el hombre proviene o no del mono, si la vida orgánica ha surgido o no espontáneamente de la materia inorgánica, si el sistema solar tiene o no su origen en una nebulosa inicial, si la aventura cósmica tiene o no su arranque en el Big Bang, esto es, en una explosión originaria. Son problemas de naturaleza científica y ofrecen gran interés para los estudiosos de la biología, la paleontología, la astrofísica y quién sabe cuántas otras disciplinas. Pero para el hombre, en cuanto hombre, no tienen importancia existencial alguna. Cualesquiera que sean los procesos que han intervenido en mi prehistoria, lo que cuenta es si han sido casuales o voluntarios. Es la única cuestión que merece la pena a la consideración del hombre independientemente de su contexto cultural. Hay que advertir que ambas respuestas, una de las cuales tiene por fuerza que ser verdadera, tienen para mí algo de irritante, porque en todo caso demuestran mi dependencia de otro, un otro dotado de inteligencia y de voluntad en la hipótesis del designio, o un otro inconsciente y ciego en la hipótesis del azar, pero siempre un otro. Quizá contribuya a lo irritante el hecho mismo de que haya un antes de mí,
y por lo tanto que haya algo distinto de mí y anterior a mí, en el que estoy obligado a reconocer mi fuente. Y quizá esta sea la razón por la que la cuestión del antes, siendo simple y natural, aparece con frecuencia censurada violentamente en las distintas culturas. Determinarse por una o por otra de las dos hipótesis posibles tiene consecuencias decisivas para toda la existencia. Si detrás de mí está la casualidad, ésta se convierte en regla de mi vida. No se ve por qué deba seguir todavía bajo la guía de la inteligencia y de la voluntad lo que ha nacido del azar, es decir, sin intervención alguna de inteligencia y de voluntad. Quien no reconoce como premisa de su venida al mundo la verdad de un designio, tiene como ley intrínseca de su vida la ausencia de cualquier ley y como principio de un comportamiento la negación de cualquier principio. La anarquía absoluta presidirá toda su conducta y todas sus acciones. Lo que ha nacido del azar, a partir del azar, debe continuar. Pero el hombre que así piensa se muestra en la realidad felizmente incoherente. Incluso los ácratas más intransigentes y consecuentes, cuando se examinan sus acciones, aparecen sometidos para suerte suya, todos sin excepción, a cientos de normativas interiores, a cientos de reglas férreas de comportamiento exterior. Ordinariamente son incluso fieles adoradores de algunos ídolos, es decir, de algunos axiomas que sin ninguna justificación racional usurpan en ellos, de alguna manera, la función vital de la verdad. Ya la misma fatalidad universal y absoluta de esta incoherencia nos revela lo inadmisible del origen casual. Si en cambio detrás de mí existe un proyecto, entonces la norma es la búsqueda de mi consonancia personal con el proyecto que me ha querido a mí. Si he nacido de un acto de inteligencia y voluntad, entonces soy y debo ser un interlocutor consciente y libre. Si mi origen es el amor, entonces estoy llamado a vivir como una respuesta de amor. Si mi vida es fruto de un designio, tiene como significado la obediencia al designio que está antes que yo. Pero también en el creyente, que naturalmente reconoce la existencia de un proyecto primordial, entra por desgracia en juego la incoherencia, que en el plano práctico es más grave y preocupante que la del ácrata. En el ácrata es el signo y la prueba de que nadie puede apartarse totalmente de la verdad y de la justicia, por muy aberrantes que sean sus convicciones y por mucho que lo sean sus esfuerzos de suicidio espiritual. En cambio, en el creyente es la incapacidad de realizarse por parte de quien está, al menos inicialmente, en la verdad, y denuncia el riesgo de fallar en su propia existencia, presente también en quien posee de partida la visión justa de las cosas. El redescubrimiento de la obediencia como principio práctico primero y decisivo es, pues, la tarea más urgente que debemos proponernos. La obediencia es la virtud que es al mismo tiempo la inicial y la más elevada. La inicial porque no se da ninguna justicia, ni siquiera incoactiva, que no esté en conformidad con el designio del que todo arranca. La más elevada porque en la obediencia perfecta a la voluntad originaria está precisamente a la justicia perfecta. Y si es la virtud más alta, es también la más difícil de conseguir y de entender. No en vano la aventura terrena del Hijo de Dios, hombre perfecto y ejemplar, está narrada en la carta a los Hebreos como encerrada en dos actos de obediencia. Al entrar en este mundo, dice: He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10. Y, aun siendo hijo,
con lo que padeció, experimentó la obediencia. Hebreos capítulo 5. Segundo dilema. A propósito de lo que está después. ¿Qué hay después de la muerte? Al no estar aprisionada por ninguna experiencia, la indagación racional no se para ante ninguna barrera, ni siquiera ante aquella que parece bloquear y acabar con la vida. Para la razón, el dato experimental es siempre un comienzo, nunca una valla que tenga que respetar, a no ser para la razón que se autodestruye. ¿Qué hay después de la muerte? También este es un interrogante humano, es decir, del hombre en cuanto tal. No está ligado a ninguna cultura determinada, ni lo provoca de por sí ninguna astucia religiosa o cualquier otra voluntad de dominio, aunque a veces se busca convencerse de lo contrario. El preguntar no es nunca prepotencia ideológica. Prepotencia ideológica es, si acaso, impedir con 1000 argucias distintas que una pregunta, cualquiera que sea, pueda plantearse libremente. También este segundo interrogante da origen a un dilema. Descartadas todas las hipótesis, que son de por sí provisionales y que por tanto remiten a resoluciones posteriores, las salidas posibles son dos. O después está la aniquilación, o después está la vida eterna. Aniquilación y vida eterna se refieren las dos al sujeto consciente que se plantea el dilema, y se refieren a él precisamente en cuanto consciente. Para mí, carece totalmente de interés una eventual supervivencia sin la continuidad de mi conciencia y de mi identidad individual. Sería en todo caso una aniquilación del que se pregunta, y no hay habilidad retórica que logre enmascarármelo ante mis ojos. Sorprende cuántos espíritus, que se tienen a sí mismos como fuertes y sin prejuicios, se contentan, al menos aparentemente, con afirmaciones románticas y vacías, como esas que hablan de supervivencia del individuo en una realidad más amplia, como la naturaleza, o si se quiere, la naturaleza con mayúsculas, la patria, la clase trabajadora, la humanidad besada por el sol del porvenir. No hay supervivencia, sino es del individuo, y del individuo consciente. Es desaparición pura y simple, aunque se la llame con nombres más suaves o menos inoportunos. Hay que decir incluso que realidades colectivas como la patria, la clase, la humanidad, pueden considerarse como valores verdaderos y merecedores del sacrificio del individuo, solo en el caso en que el individuo tenga como destino la vida eterna, y eso mismo sea un verdadero valor. De otro modo, todo pierde consistencia, ya que la suma de muchos ceros no da nunca más que cero. Aunque este dilema se refiere formal y directamente al después, determina mi consistencia actual y el sentido de mis días sobre la tierra. Si la meta es la nada es desde ahora, más allá de la apariencia variopinta, la única realidad. Si la vida va hacia la nada, ya desde ahora se vive para nada. Si en cambio voy hacia la vida eterna, ya desde ahora la eternidad es en cierto modo mía, puesto que el destino de un ser entra en la construcción del ser mismo. Será bueno advertir que ninguna de las dos perspectivas es según mi medida, ni tampoco suscita mi complacencia pacífica y natural. La aniquilación me repugna, y solo pensarlo provoca un escalofrío horripilante en mis fibras más íntimas. Pero también la vida eterna me asusta, y apenas logro pensar un poco en ella, me quedo sin respiración. De modo que me encuentro entre una espera absurda de la nada
y una espera trascendente y turbadora del todo y del siempre. Entre el susto de no poder esperar, como realmente querría, la vida más allá de la vida, y el de tener que prepararme a una vida más grande de lo que instintivamente desearía. La hipótesis horrible de la aniquilación tendría como única respuesta posible existencial la desesperación, que ya desde ahora corroería e intoxicaría todos mis espacios de paz interior y de alegría, de compromiso por cualquier causa y de trabajo. La persuasión excesiva de la vida eterna tiene como respuesta existencial esa tensión sobrehumana y esa confianza sobrenatural que constituyen la esperanza teológica. De cualquier modo, lo que me está vedado es la serenidad obtusa del pájaro de los bosques, que no sabe si, después del picotear, del cantar y del amar, hay alguna otra felicidad. Yo sí sé. Yo sé que me está esperando o la aniquilación o la existencia eterna, y las dos suertes me parecen insoportables para mi pequeñez. Si bien son de índole distinta, un sufrimiento y el otro, y la angustia que provoca el pensar en un destino o en el otro. Tercer dilema. A propósito de la dimensión de lo real. La tercera encrucijada por la que inevitablemente pasa el camino del hombre se puede expresar así. Los confines de lo visible son o no son también los confines de lo existente. O lo que es lo mismo, ¿se da o no se da la posibilidad de que haya algo más allá del mundo visible? Notemos que el dilema, en su forma universal e inevitable, se refiere no tanto al hecho cuanto a la posibilidad de existencia de lo invisible, esto es, de algo más allá de la acción cognoscitiva, que reconoce como único medio aceptable de exploración el razonamiento matemático y la verificación experimental. También esto es un dilema. El hombre no puede escapar a él. Debe adherirse a una o a otra de las dos perspectivas. Si alguna vez puede sentirse capaz de no decidir y de guardar la neutralidad más escrupulosa, de hecho, en la concreción de la vida del espíritu, se pone de alguna parte. Por mucho que abstracta e intencionalmente se niegue a elegir, en la realidad de las cosas ha de tomar o no en serio la eventualidad del mundo invisible. Decidir entre estas dos posturas conlleva consecuencias graves y determinantes ya dentro de la vida visible. Quien se coloca en una situación de prejuicios y rechaza lo invisible, se descubre más tarde encerrado en un espacio que, ya en una primera reflexión, parece demasiado estrecho incluso para los intereses humanos más simples y básicos. Por ejemplo, se encuentra que ha respondido ya negativamente y de un modo totalmente acrítico y a priorístico al interrogante sobre la eventual supervivencia de las personas amadas, sin que después se pueda impedir el surgir de muchos otros porqués existenciales, como ¿por qué el hombre sigue amando a quien ya no existe? Más todavía, ¿a quien no puede ni siquiera hipotéticamente seguir existiendo? Sobre todo, la estrechez del universo es tal que una vez que se ha excluido toda salida hacia arriba, nos coloca fatalmente en una condición de insignificancia que raya lo absurdo, visto que, como se ha dicho de manera espléndida, el significado del universo no está en el universo. Quien, en cambio, se abre a la posibilidad de lo invisible, se asoma a un espacio que enseguida le parece demasiado grande para él, ante lo cual nuestra pequeñez se asusta. Un espacio donde las eventualidades son prácticamente infinitas, donde todo se debe esperar y nada se puede prever. De lo invisible
se puede esperar cualquier sorpresa. También en relación con este tercer dilema, se denuncia la presencia de la incoherencia en la vida del hombre. Está la incoherencia de quien, al negar la posibilidad de lo invisible, niega por ello mismo la existencia de Dios, del alma, de la eternidad, y luego, en muchas ocasiones, vive como si todo esto existiera. Si Dios no existe, todo es lícito, dice acertadamente Iván Karamazov. Pero ningún hombre, ni siquiera el más depravado, llega a admitir íntegramente en su obrar la convicción de que todo, absolutamente todo, le esté consentido. Y por muy escasas y secundarias que sean las excepciones a su desenfreno total, bastan para hacerle confesar algo de su fe hecha jirones, inconsciente y casi instintiva en los valores invisibles. Pero nos interesa más señalar la frecuente incoherencia, incluso especulativa, del creyente, quien, tras haber aceptado como intrínseca a su fe la posibilidad del mundo invisible, después acoge de mala gana y con fastidio cualquier noticia que le viene de allá, confinándola entre los conocimientos de poca monta, inoperantes y psicológicamente sin relieve. No se trata ciertamente de ser unos crédulos y falsos de todo bagaje crítico. La posibilidad de lo invisible no puede por sí sola fundar el hecho de la existencia de una realidad ultramundana. Se necesita siempre una prueba positiva y segura. La incoherencia está en la actitud espiritual de quien, tras el acto de fe, se afana enseguida por acoger, o por el contrario, rechaza a priori cualquier mensaje que proveniendo de otra parte llega a nuestras tierras, desconcertándonos. Por ejemplo, en quien acepta a Dios, no se ve qué dificultades racionales pueda a priori tener para aceptar la resurrección de Cristo, la maternidad virginal de María o la multiplicación de los panes y los peces. Nunca he llegado a entender bien la alergia a priori que se advierte en muchos teólogos a admitir los ángeles, a no ser identificándola con una zona de incredulidad que subyace por incoherencia en una mentalidad que debería estar totalmente traspasada por la fe. Cuando se ha aclarado por la fe la existencia del mundo invisible, no tengo a priori objeciones de oponer no solo a los ángeles, pero ni siquiera a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, y a quién sabe cuántas otras criaturas haya pensado y querido la fantasía divina. O el universo está vacío, y entonces se entiende que sea sordo y mudo, o hay la posibilidad de que esté habitado, y entonces espero que haya muchos seres en grado de ponerse a la escucha de nuestras voces y de hacernos llegar a ellos. El creyente es alguien que se espera muchas sorpresas. Una vez conocida la existencia de Dios, que es imaginativo y omnipotente, es decir, capaz de todo, lo razonable consiste en esperar que la imaginación divina se vaya manifestando poco a poco, superando siempre toda previsión y sorprendiendo siempre nuestra propensión natural a lo que es habitual, previsible y convencional. El hombre religioso, por naturaleza, no excluye a priori nada. Sabe que, si es difícil demostrar la existencia de algo, es todavía más difícil demostrar apodícticamente su no existencia. El hombre irreligioso es el que posee la más arriesgada e irracional de las certezas, la certeza de lo que no existe. Es una certeza que conviene solo a Dios. Solo el que es omnisciente puede enumerar las cosas que no existen. Con lo que paradójicamente podemos decir que el hombre irreligioso posee la más arbitraria e injustificada de las fes. Y también paradójicamente, solo por revelación divina
podría tener la noticia cierta de que más allá de la zona accesible a mi conocimiento natural, no haya nada. Aquí se encuentra, invertido, un ídolo de la mentalidad que prevalece en la cultura de estos siglos, para la que sólo existe lo que es humanamente alcanzable. Lo contrario es lo racional y lo verdadero. Puedo llegar a la certeza de la inexistencia sólo de aquello que está colocado dentro de los confines del mundo visible. Una vez llevada a término la exploración de la tierra y del mar, puedo llegar a una persuasión razonable de la no existencia del hipogrifo y de las sirenas. Pero de ningún modo, si no quiero volverme irracional, me es dado llegar a convencerme de la no existencia de los querubines. De donde se ve que el hombre irreligioso es un espíritu mutilado, que está tentado de hacer de su mutilación un principio interpretativo de la realidad. La anomalía más grande se da cuando estas amputaciones se encuentran también en el creyente, el cual no se acuerda ya de la propia fe en su actividad intelectual. Así, razona, juzga, hace hipótesis como el incrédulo, como si la fe no fuese un principio cognoscitivo y fuese posible y racional creer y al mismo tiempo desarrollar la propia actividad intelectual, al margen de la luz de la fe. Cuarto dilema. A propósito de la estructura interior de la realidad. El hombre se debate con el cuarto dilema cuando se pregunta sobre la relación de las distintas cosas entre sí y, por tanto, sobre la estructura interior del universo. Es una pregunta que a primera vista parece más erudita y filosófica que las tres primeras, y como tal no parecería pertenecer tanto al hombre, en cuanto hombre, como más bien a quien posee un bagaje cultural más elaborado. Pero no es así, aunque no siempre se plantea la cuestión en términos explícitos y formales. Sin embargo, en el terreno de los hechos, el hombre simple no la ignora, y, aunque no enuncie soluciones teóricas, en el ámbito existencial se deja guiar por una u otra de las dos respuestas. El dilema puede formularse así. ¿Está la realidad constituida por un cúmulo de seres, cada uno de los cuales subsiste y vive sin lazos necesarios con los otros? ¿O más bien es un todo compaginado y unificado en un designio, al que cada una de las cosas singulares están esencialmente ordenadas? En el primer caso, toda criatura es verdaderamente y en plenitud ella misma, cuando se halla libre de cualquier conexión y de cualquier condicionamiento, de modo que toda relación que sobrevenga altera de algún modo la identidad original y atenta, o trata de atentar contra el bien supremo de la individualidad, a menos que no sea superficial y exterior. En el segundo caso, toda criatura subtraída al concierto de los seres no es ya ella misma, en sentido verdadero y pleno, y una vez separada, se desnaturaliza, ya que su conexión e inserción son partes constituyentes de su esencia y determinan su significado. El hombre, que siente por igual la fascinación natural, tanto de la soledad como de la comunión, y le tienta tanto el individualismo más arisco como el placer de volcarse y perderse todo en las cosas, coge necesariamente uno u otro de los dos cuernos del dilema, como la inspiración fundamental de su comportamiento. Aún entre mil incoherencias, encontraría en el aislamiento egoísta o en la caridad la ley de su propia existencia. No hace falta decir cuál de las dos soluciones está en consonancia y es compatible con la fe católica. Hay que resaltar más bien que las asechanzas de la comunión, que es desde luego una dimensión propia de toda verdadera existencia cristiana, son muchas
graves y encarnizadas. Y hay que resaltar también que la propensión hacia una visión fragmentada de la realidad está de hecho muy difundida entre los creyentes, especialmente entre los creyentes culturizados, lo cual es extraño e incongruente en quien no puede nunca olvidar que cree en el Señor Jesús, en quien toda la realidad está unificada tanto en su raíz como en su término, desde que, en virtud de Cristo, existen todas las cosas. Primera de Corintios, capítulo 8. Y todo fue creado por Él y para Él, y todo tiene en Él su consistencia. Colosenses, capítulo 1. Quinto dilema. A propósito de la naturaleza del conocimiento. El quinto dilema se deduce inmediatamente del cuarto y replantea, refiriéndose a la inteligibilidad, la alternativa que se había reconocido a propósito de la estructura de lo real. Se puede enunciar así. ¿El conocimiento verdadero y absoluto es el conocimiento analítico? Es decir, de cada particular, de cada aspecto, de cada momento. ¿O es el conocimiento sintético? Esto es, de la contemplación simultánea de todas las cosas, de todos los aspectos y de todos los momentos cultivados en la riqueza de un único acto cognoscitivo. Es evidente que la elección entre las dos hipótesis depende de la solución que se haya dado a la cuestión anterior. Si la realidad es un cúmulo de fragmentos que no tienen otra conexión entre sí que la extrínseca y ocasional, entonces el único conocimiento permitido será el del particular. Tomar uno tras otro cada uno de los seres, más todavía, cada uno de sus aspectos y momentos, y entenderlos en su individualidad, o al menos será el único modo de llegar a alguna inteligencia concreta de lo real. Pero si la realidad es un cuerpo vivo y orgánico, unificado por un solo proyecto y una sola finalidad, que tiene como su ley intrínseca la comunión, entonces todo conocimiento que se dirija al ser particular, sin tratar de superarlo y de abarcar al mismo tiempo también el todo, no capta propiamente ni siquiera el ser particular en sus condiciones efectivas. En otras palabras, es verdad que el conocimiento sintético solo es fecundo y legítimo cuando va precedido de un cierto conocimiento analítico, pero es todavía más verdad que no se da conocimiento de lo particular, que no sea desviado, si en su contexto no se da un cierto conocimiento del todo. O al menos, no se daría un conocimiento que pueda llamarse, a justo título, concreto, ya que lo particular, separado del todo, es una abstracción. Podemos también decir que todo análisis, aunque se haga correctamente, se hace verdadero en el momento en que confluye en un juicio de síntesis, desde el momento en que toda investigación parcial, comprendidas en ella las investigaciones históricas, que miran no a la cosa en sí, sino a alguna etapa de su devenir, acaba intrínsecamente en la inteligibilidad plena de lo real, que es siempre una síntesis. Sin duda, la naturaleza discursiva de la razón humana nos impone llegar al conocimiento de la realidad a través de indagaciones sucesivas, inquisiciones históricas y verdades provisorias. Pero sólo podemos llamar conocimiento, en su sentido propio y pleno, a toda esta actividad analítica, con la condición que termine claramente en el juicio sintético y no se pierda nunca la esperanza de poder llegar a él. Primera conclusión. Hay una única encrucijada. En consecuencia con lo dicho, y llegados aquí, hacemos una síntesis de las 5 reflexiones expuestas, a fin de abarcar con una mirada sus implicaciones recíprocas
y su significado común. La opción por la primera alternativa, a propósito del primer dilema, se corresponde con la opción por la primera alternativa a propósito de todos los demás. Y quien opta por la segunda alternativa en un dilema, opta fatalmente por la segunda alternativa en los otros 4, si es que no hay en él alguna forma latente de esquizofrenia. Si detrás de mí hay un designio, se ocupará también de dar un sentido inclusivo a lo que vendrá después de mi vida terrena. Si hay algún designio y alguien que lo piense y lo quiere, hay algo y alguien más allá del mundo visible. Si hay un designio, todos los seres tienen su puesto y significación en ese designio, y en él se unifican entre sí. Si en cambio detrás de mí está el azar, la disolución, que acabará con mi existencia terrena, será ella misma ciega y casual, y no hay lugar para ninguna esperanza. Si todo sucede por azar, las cosas solo se unen entre sí por la misma casualidad de origen, que es lo mismo que decir que no forman de hecho una unidad. La primera alternativa supone la existencia de una realidad que me supera por todas partes. Reconocerla significa aceptar la existencia del misterio. La segunda alternativa proclama implícitamente la insignificancia de todo, de mi origen, de mi suerte, de mi universo, que no tiene en sí la razón de su ser, ni ningún principio de unificación interior, de la actividad cognoscitiva, que no puede nunca superar la opacidad del fragmento. Reconocer este estado de cosas significa aceptar el absurdo como connotación de la realidad. El hombre se encuentra, pues, en la encrucijada entre el absurdo y el misterio. El dilema es, en el fondo, uno solo. La elección fundamental e inevitable, por la que se vuelve coherente cualquier pensamiento, cualquier acto y cualquier etapa, está entre una clara y evidente insignificancia de todo y una significación oculta y trascendente. O, si se prefiere, todo el discurso es una demostración, por absurdo, de que la única postura conciliable con la supervivencia de la racionalidad es la de disponerse a la acogida del misterio, a la espera de que alguna revelación venga a colmar nuestra insuficiencia radical, al deseo de que se nos conceda alguna salvación imprevista. Segunda conclusión. La fe como alternativa a la no razón. Desde hace siglos vivimos inmersos en una cultura que de ordinario, conscientemente en los incrédulos e inconscientemente en los creyentes, configura la relación fe-razón en términos de contraste. El que cree aparece como alguien que de algún modo sacrifica la razón. El que quiere razonar cree con frecuencia que debe mantenerse lejos de los condicionamientos de su fe. Lo cual, si quisiera ser solo una llamada para atenerse rigurosamente a los métodos propios de las distintas disciplinas, teología, filosofía, ciencia, sin contaminaciones o interferencias arbitrarias, podría considerarse incluso como una cautela legítima y necesaria. Pero si pretendiese indicar y expresar lo que sucede en la concreción de la vida interior del hombre, la afirmación de esta conflictividad sería no sólo un enunciado arbitrario, sino también un vuelco total de la verdad. Hemos visto cómo la disposición para creer, es decir, para acoger el misterio como realidad plena y salvífica que da sentido y plausibilidad a nuestro ser, es el único método de escapar al absurdo, o sea, a la no razón. La fe no es, pues, concebible en términos de alternativa a la razón, sino más bien en términos de alternativa a la no razón. En un cierto momento, creer aparece ante el espíritu reflexivo como el único modo posible de preservar
la razón de su naufragio, que se hace ineludible y total precisamente cuando se la llama para que dé respuesta a las cuestiones que cuentan, esas que importan al hombre en cuanto hombre. La razón, que a menudo se identifica con el conocimiento de tipo científico-matemático, no deja de apuntarse éxitos cuando se le interroga sobre el cómo, aunque no llegue nunca a soluciones exhaustivas ni definitivas, pero se pierde inevitablemente frente a los porqués. Ahora bien, es razonable renunciar a saber el porqué y a tratar de conocer las últimas causas, o más bien, esta renuncia es el fin de la razón y la entrega al absurdo. Queda por preguntarse cómo es posible que el mito del conflicto entre fe y razón esté todavía tan difundido y sea tan tenaz. Pueden ayudarnos a entenderlo, aunque no a justificarlo, estas dos consideraciones. La primera, de naturaleza histórico-cultural, es la confusión frecuente entre razón y racionalismo, pues se habla de alternativa entre fe y razón, cuando en cambio debiera hablarse de alternativa entre fe y racionalismo. La razón es un principio cognoscitivo espiritual que lleva discursivamente al hombre a la verdad. En algún aspecto, ella nos asemeja a Dios. Es una riqueza nuestra inalienable. No se prescinde nunca de sus aportaciones, ni se las menosprecia en ningún momento de la vida intelectual. Entra orgánicamente, si bien no ella sola, en el proceso que lleva al acto de fe, y en la fe se salva, se refuerza y se sublima. El racionalismo es una ideología, y todo él se funda sobre el postulado de que no le es posible al hombre ninguna iluminación superior. Tal afirmación de partida es acrítica e irracional, por lo que se puede correctamente presentar al racionalismo no tanto como exaltación de la razón, cuanto como afirmación de la impermeabilidad de la razón a cualquier luz que pueda llegarle de lo alto, y por tanto como afirmación gratuita de un límite de la razón. Como se ve, el racionalismo no es la razón, sino una de sus enfermedades. Confundir razón con racionalismo equivale analógicamente a confundir los pulmones con la pulmonía. La segunda consideración concierne a las actitudes cognoscitivas del hombre. El hombre está hecho para la verdad y no para el absurdo. Por eso, frente a cada uno de los 5 dilemas en que se debate, se encuentra por naturaleza abocado a preferir la primera alternativa, y por lo mismo a considerar plausible la existencia de un designio, de una vida eterna, de una región invisible del universo, de una comunión entre los seres, de un conocimiento total y unificado. De aquí la amenaza continua de las sociedades opresoras, que quieren acabar de una vez por todas con el hombre religioso. Pero frente a esta ventaja radical del misterio, existe también una discreta ventaja del absurdo. Para el conocimiento fenomenológico, que es el más inmediato y el que al principio se impone con más fuerza, las cosas aparecen como si el azar presidiera la sucesión de los hechos, como si la muerte fuera el fin de todo, como si no hubiera lugar ninguno para la existencia más allá de las fronteras de lo invisible, como si las criaturas no tuvieran ninguna ligazón entre sí, como si una inteligencia que estuviera por encima de lo particular y del momento histórico fuera totalmente abstracta y no tuviera contenidos reales. Por eso, si una visión materialista constriñe al hombre a un suicidio que por naturaleza y por instinto aborrece, la elección de la significación exige la audacia, la fatiga, el esfuerzo de un salto más allá del dato experimental inmediato. Y por desgracia, muchos optan por no saltar.
Tercera conclusión. La integridad del creyente. La conclusión que más estimamos y que responde mejor a la naturaleza del discurso general que estamos desarrollando es la tercera. Se refiere al creyente, y en particular al creyente que al madurar, crecer e integrar cualquier dato cognoscitivo en una unidad superior, llega a ser teólogo. Si es que todavía queremos usar en su sentido saludable y pertinente una palabra un poco desacreditada. En su acto de fe, el creyente halla implícitas las opciones precisas para los 5 dilemas, sin que se olvide nunca de ellas en ningún momento de su vida espiritual, intelectual y cultural. La obediencia al designio, la esperanza de la vida eterna, el sentido del reino invisible, la aspiración a la comunión, la persuasión constante de la concreción y de la necesidad del conocimiento sintético, deben iluminar todos sus actos. Así se garantizará su integridad interior con toda tentación de parcialidad y de ruptura. En el creyente, esta integridad es posible donde quiera que su vida de fe se convierte en principio espiritual unificante, en razón de identidad y en matriz de una cultura propia e inconfundible. La disociación espiritual, intelectual o cultural es un mal que golpea fatalmente a los que se proponen fundar separadamente una coexistencia de su conciencia teológica con la fe cultural, las ideologías o los sistemas filosóficos ya constituidos. En el acto de fe, que crece, que se hace adulto, que se convierte en teología, e incluso, más amplia y existencialmente, que da origen a una cultura cristiana, entra con pleno derecho, como componente esencial, el ejercicio intenso, coherente, incondicional de la razón, pero no los sistemas filosóficos ya constituidos. Se cita a juicio a nuestra condición plena de investigadores incansables de la verdad, pero no a los hallazgos ideológicos de otro origen y de otra inspiración. Se llama al hombre a ser sujeto y protagonista con todos sus valores multiformes y con todos sus logros reales, pero no a las culturas ya configuradas como tales. Naturalmente, las aportaciones válidas de cualquier pensamiento o civilización, las intuiciones fecundas y las soluciones luminosas que se han dado a las cuestiones humanas, desde cualquier ángulo que se ofrezcan, podrán de hecho estimular y nutrir de forma indirecta la actividad de la razón y de toda la rica humanidad que se abre a la luz que irradia desde lo alto. Podrán, por tanto, contribuir al surgimiento de un determinado pueblo y, en una época concreta, de una teología original y de una cultura cristiana inédita. Sin embargo, no todo es utilizable de la misma manera. Toda contribución es aceptable, pero solo si y en cuanto es compatible y homogénea con la revelación cristiana. Solo si y en cuanto se juzga como algo verdadero desde la fe, que es la que asume aquí la función crítica. Pues lo verdadero, venga de donde venga, es en todo y siempre santo y adorable. Verum a quocunque dicatur a Spiritu Santo est, dice Santo Tomás de Aquino. Por el contrario, todo matrimonio de galanteo, al modo de unos contrayentes libres y autónomos, entre la fe y los sistemas filosóficos, entre la fe y las ideologías, entre la fe y las culturas ya constituidas, no podría generar otra cosa que centauros y quimeras, monstruos híbridos, inútiles e infecundos. Como se ve, es de por sí impropio incluso hablar de evangelización de las culturas, que sin embargo es una expresión al uso y no falta de algún aspecto de la verdad. En términos rigurosos, se evangeliza siempre y solo el hombre, quien sin embargo va al encuentro con la revelación divina, llevando consigo, sin mutilaciones y renuncias,
todos los valores verdaderos de su humanidad concreta, comprendidos en ellos los que constituyen su riqueza cultural típica y específica, con tal de que sean compatibles con el Evangelio. De ahí que de toda evangelización verdadera y profunda de un pueblo nazca siempre una nueva cultura cristiana.